Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a lo que nos compete esta semana. Vamos a lo que nos compete esta semana. Vamos a los temas del seminario de investigación, ¿cierto? Hablábamos de esas clasificaciones que teníamos de los tipos de investigación. Me perdonan ahí la motosierra, esa pulidora que está por allá partiendo material, pero es que están haciendo aquí la obra del Dédalo. El Dédalo es el ícono de los 80 años del ITM. El Dédalo es una mitología griega, creo que es, donde muestran un gran constructor de los asuntos celestiales allí de esta cultura, y dicen que quería saltar al vacío con sus alas porque se sentía muy competente. No sé si pudo volar o no, pero bueno, ahí en la escultura del ITM va a quedar en la sede Fraternidad como conmemoración de sus 80 años como universidad en formación y en desarrollo, va a quedar ese monumento. Entonces, ya terminaron allá este aparatico. Entonces, tenemos acá en el seminario que hay diferentes clasificaciones de la investigación, que ustedes por lo general van a trabajar con estos artículos de estas bases de datos en temas muy deductivos, donde ya hay un conocimiento previo bastante amplio y ustedes no van a tener que arrancar a descubrir el agua tibia y a decir, hombre, ¿qué sucede con la tasa de interés cuando sube el oro? ¿Qué sucede cuando el precio del petróleo cambia con el precio del dólar? No, ustedes van a trabajar por lo general ya con conocimientos muy amplios del comportamiento de la economía, entonces ustedes trabajan con artículos y con investigaciones muy deductivas, parten ya de una base fuerte del conocimiento, muy cuantitativos, poco cualitativos, aunque lo interesante, por ejemplo, de este estudio que hablábamos ahora de la predicción temprana del riesgo sistémico en los sistemas bancarios, es un artículo que dice acá precisamente dentro de su resumen abstract, que mezclan variables cualitativas con variables cuantitativas. Y eso es algo interesante dentro de la investigación financiera, que hoy en día, y por ejemplo hay 3 premios Nobel ya de economía, como Richard Thaler y Daniel Kahneman, creo que son, entre otros, y el mismo matemático, se me olvidó, el de teoría de juegos, de un premio Nobel, Nash, John Nash, que trabajan el tema cualitativo, que las decisiones en economía y en finanzas no son racionales. Por lo general, el ser humano toma decisiones en la frontera de elección económica en el marco de una escasez, y toma elecciones que por lo general no son tan racionales. Entonces ahí se mezcla lo cualitativo con lo cuantitativo, pero por lo general ustedes trabajan en lo cuantitativo con modelos matemáticos robustos, modelos estadísticos robustos y la mezcla de algunos modelos. Cuando ya trabajan con lo probabilístico y lo matemático y se meten a la parte cualitativa, esos modelos se llaman heurísticos o metaheurísticos. Entonces mezclan un modelo determinístico con un modelo que no es tan determinístico, que es más clasificatorio que cuantitativo. También hay una información, un tipo de investigación que es aplicada. La mayoría de ustedes trabajan en investigación aplicada. Lo básico, lo formal, lo obtenemos de la matemática, de la física, de la programación, y esto muy poco no ve que se metan en eso, ni los de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA, ni los de AFID. Uno ve que la mayoría de ingenieros, ni los de la Medellín, tanto los ingenieros financieros del ITM como los de estas universidades, siempre van por el lado de las aplicadas. Tenemos referentes de gente que está en este momento en Estados Unidos, en Suiza. Ahí precisamente de AFID, un ingeniero financiero que fue profesor de acá, Daniel Velázquez,
y todos están en aplicada. La mayoría están en aplicada en Suiza, en España, en Alemania, en Holanda. Exploratoria, poco. La mayoría de temas como ya tienen bagaje deductivo, poco exploratorio. De pronto ahorita con el asunto del uso de la fintech, los nuevos desarrollos, pero más explicativa, descriptiva, el tipo de investigación, donde ya se explican comportamientos, donde se hacen análisis con grupos y muestras poblacionales grandes para poder explicar comportamientos o describirlos. Pero lo exploratorio, de pronto uno en pregrado, el trabajo de pregrado puede ser muy exploratorio, pero ya la investigación en sus áreas y los artículos que están leyendo se dan cuenta que son artículos mucho más explicativos y experimentales. Lo que hablábamos aquí de lo aplicado, más que no experimental o aplicar bases, claro que también van a encontrar no experimentales utilizando bases de datos, que eso es algo frecuente en finanzas. Se utilizan bases de datos para hacer cruces de información a través de regresiones, no solo lineales, cuadráticas, regresiones utilizando tipo logístico, bueno, otros comportamientos estudiados en la estadística para hacer regresiones y asociaciones de datos y utilizan también hoy en día modelos econométricos para proyectar comportamientos a futuro, simulaciones, para no solamente utilizando el pasado o vectores autorregresivos BAR, sino que utilizan mecanismos que construyen un poco ese comportamiento al futuro basado en otras variables que pueden llegar a afectar el futuro y que no afectaron el pasado, que eso es otro cuento maravilloso de las finanzas. Entonces nos estamos preparando con la lectura de esos artículos para eso. Entonces vamos a hablar un poco de las metodologías de investigación y de lo que sería el método científico. Esa es nuestra clase de hoy. Entonces, al hablar del método científico estamos hablando de personas que ya superaron allá ese oscurantismo religioso, esas creencias en verdades absolutas que tenía la humanidad y que castigaban a las personas que querían pensar diferente. Entonces, ahí a más de uno le tocó ganarse como las pelas que le dio la iglesia a Galileo y a varios que los trataban como de sacar de la sociedad religiosa por pensar que el mundo no era un mundo de verdades absolutas, que el mundo era un mundo de verdades inestables y que muchas de las verdades absolutas, como que el sol giraba alrededor de la Tierra, eran errores absolutos por no tener la posibilidad de pensar de manera amplia y diferente. Entonces ahí llegaron Galileo, pero antes de Galileo sacrificaron, quemaron a más de uno por haber pensado de esa manera. Newton, Bacon y Descartes son señores a los cuales les agradecemos que hace 500 años, 400 años, un piquito, se hayan preocupado por forjar un modelo en el cual, más allá de esas verdades absolutas, pusieron verdades o afirmaciones de las cuales ellos mismos dudaban, pero las escribieron, las documentaron y las registraron y dieron origen a ese nuevo modelo de creación de ciencia documental, que es el que estamos viendo en las bases de datos. Artículos que quedan consignados acá para que toda la humanidad los disfrute, lea, aprenda y desarrolle cosas nuevas a partir de ese conocimiento o que trate de falsar ese conocimiento, y aquí nos vamos a ir a el método o el modelo básico. Plantearse una pregunta acerca de una temática, pero no es una pregunta porque yo me puse a descansar allá en el parque, miré para el cielo y me hice una pregunta de finanzas, ¿cómo será que la gente invierte? No. ¿O cómo será que comporta una empresa
a partir del análisis DuPont y todas las empresas del sector farmacéutico. No, hay que leer para plantearse esa pregunta y hay que revisar las bases de datos y es lo que ustedes están haciendo, tener primero un background, tener un fondo, un entorno de conocimiento, porque en la academia lo que les hemos enseñado es métodos. Al séptimo semestre, ¿ustedes qué aprendieron? A sumar, a leer, a dividir, a operar derivadas, a operar integrales, a pasar esta cuenta de esta cuenta a este lado, la partida doble, sí. Pero ahora tienen que pensar en un área de conocimiento que los mueva, que les interese. Más allá de ese conocimiento plasmado en libros, pasamos a un conocimiento que ya es muy móvil y está en la frontera y está en estos artículos que están leyendo. Vamos a explorar esa temática adicional al tema que me interesa. Vamos a explorar quiénes piensan similar, quiénes piensan contrario, quiénes han hecho experimentos de todo tipo. Exploramos la temática. Formulamos con la frontera de la temática una hipótesis, es decir, una afirmación inestable y tratamos de experimentar para tratar de rechazar esa hipótesis que nos formulamos y divulgamos los resultados que alcanzamos. Si la logramos rechazar, hemos aprendido mucho. Si no la logramos rechazar, hemos aprendido mucho, porque entendimos que esa hipótesis se puede empezar a volver una tesis en la medida en que muchos estudios no la puedan rechazar. Eso es el método y volver a la pregunta y volver otra vez a esto. Y eso es lo que hace un investigador. Eso es lo que hace una persona y miren que se mueven muchos recursos a nivel mundial en este modelo básico de información. Entonces, realmente lo que sucede en las bases de datos, y por eso un artículo de estos vale 180,000, 200,000 pesos, no, ninguno de ellos vale cualquier cosa porque es que se ha producido conocimiento, nuevo conocimiento, y estábamos hablando ahora de la cantidad de artículos. Vea, contabilidad, riesgos y modelos estadísticos. 2025 tenemos 30,441 artículos y 3,065 revisiones. 2025, ya, no les estoy buscando más años. Si les busco más años, encontramos 900,000 artículos que tienen estas 4 palabras clave. Lo que les quiero decir es que el mundo del conocimiento es muy amplio y tenemos que entender que el modelo básico es esto. Esto es metodología de la investigación. Es hacer esto de manera rigurosa, de manera seria, leyendo artículos, utilizando hoy en día, anteriormente había que leer 40 artículos para poder ir planteando un marco teórico. Hoy podemos leer esos 40 artículos hasta en un día con una inteligencia artificial de estos, hacerle preguntas, ¿cuál fue la metodología? ¿Cuál es el mejor método? Usted le puede montar a DeepSeek o a este Notebook LM hasta 50 artículos. Le puede coger 50 artículos y leerlos en un solo día y empezar a hacer cruces entre los artículos. ¿Cuál es la metodología recurrente en esos artículos asociados al análisis del riesgo en el sector financiero? ¿Cómo se comporta el sector financiero de los países desarrollados o de los G7 frente a los países del sistema financiero de los otros países? ¿Cuál es la prueba que se utiliza a partir de la regresión vectorial autorregresiva o el panel autorregresivo? ¿Cómo se hace esta matriz? ¿Cuáles fórmulas de programación lineal o de modelos algebraicos se utiliza para eso? Entonces tenemos aquí el conocimiento servido y las inteligencias artificiales para que vamos un poquito más allá. O sea, la idea es ir un poco más allá con nuestras preguntas, saber qué le preguntamos a las inteligencias artificiales y éxitos con el artículo de esta semana. Sigan en la temática que les gusta. Si la temática que encontraron no es la que les gusta, profe, es que a mí me interesaba el sector turístico y las finanzas, lo que era el superávit de las empresas de cruceros, etcétera, etcétera. Pues buscamos otro artículo y otra temática y nos empezamos a meter por eso. El seminario, y por eso ustedes como seminaristas hacen un proceso de transformación intelectual en este curso porque se están preparando para su trabajo de grado. La otra semana vamos a hablar de los semilleros de investigación porque necesito que se me perfilen para la semana número 11. A partir de la semana número 11 empiezo a revisar, o 12, quienes ya se me perfilan para exonerarlos, quienes han hecho la tarea de lectura en inglés o de lectura de artículos rigurosa, para decirles, vaya para un seminario y ya este curso
lo ganó, lo aprobó y ojalá se me gradúe con el trabajo del seminario porque tiene un doble propósito. Tiene su trabajo de grado y tiene una publicación en un evento de estudiantes o en un evento internacional o nacional o en una revista. Porque los profesores de semillero están dispuestos a construir con ustedes este semestre y el otro, y de pronto ustedes les quedan 3 semestres para graduarse, están dispuestos a construir con ustedes un producto entregable que sea un producto de nuevo conocimiento para que ustedes se gradúen a trabajar en estos artículos, porque el que trabaja en estos artículos llega con contenido al semillero. Éxitos, que les vaya muy bien y disfruten el aprendizaje, porque a eso vinimos al ITM, institución acreditada en alta calidad de la educación superior. Tenemos la certificación CNA y por eso estamos acá, porque nos van a exigir lo mejor de nosotros. Por eso nos metimos a este curso y a esta carrera. Vamos a ser ingenieros y ingenieras financieras de verdad. Vamos a competir contra los de la Antioquia, contra los de la Nacional, contra los de AFIT, contra los de la de Medellín, Escuela de Ingeniería de Antioquia, y vamos a ser mejores. Allá vamos y en eso estamos trabajando hoy en séptimo semestre.